días de nuevo aquí en Portada, esta sección de entrevistas, en estos momentos, como ya saben, electorales, con todos los candidatos que se están presentando y que se van a presentar para el 20 de noviembre. Tenemos en estos momentos a la izquierda de Aragón, Xunta de Izquierda Unida, bueno, con varias plataformas más. Jesús Yuste es el candidato por la provincia de Zaragoza. Bienvenido, Jesús. Buenos días, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, bienvenido a nuestra redacción, porque aún no la conocía, pero bueno, nos encanta tenerla aquí. Y yo estar aquí. Lo primero de todo, se presenta, después de ser un histórico en Xunta Aragonesista, se presenta en una coalición con Izquierda Unida y con otro tipo de colectivos sociales y de plataformas que muy poca gente entiende. Yo quería preguntarle esa coalición, a ver si nos la podía explicar, porque Xunta de Izquierda Unida no siempre han ido de la mano, han colaborado, pero no han ido siempre de la mano y sus políticas y sus ideas no siempre son las mismas. Somos dos partidos distintos, dos proyectos distintos y sin embargo hemos colaborado, hemos coincidido en muchas luchas importantes en Aragón, hemos coincidido en muchas movilizaciones en defensa del territorio, en defensa de los derechos sociales, en contra de algunos expedientes de regulación de empleo, y dentro de todo ese trabajo hay unos sectores sociales, lo que se ha dado a llamar la iniciativa social, que nos dijeron: ¿por qué no vais juntos? Son unas elecciones generales excepcionales, son unas elecciones generales en un contexto de crisis donde las recetas que se están imponiendo por parte de Europa y por parte de los mercados internacionales lo que están haciendo es sacrificar el bienestar de la ciudadanía en favor de ese dogma de reducir el déficit, y en ese contexto de ofensiva neoliberal contra los derechos sociales y contra los servicios públicos y también de involución autonómica es cuando nos hemos planteado Xunta Aragonesista, Izquierda Unida y la iniciativa social concurrir juntos en esta coalición. Bueno, de hecho, gran parte del programa político que presentan recogen esas denuncias contra lo que ustedes llaman el sistema neoliberal, las políticas de derecha que se está aplicando. Bueno, uno de los grandes problemas que tenemos, y que así lo recogen en su programa, es el desempleo. Ustedes han propuesto que se reduzca la jornada laboral a 35 horas y que además el salario base, el salario mínimo interprofesional, supere los 1.000 euros al mes. Los 1.100, hablamos de un salario mínimo de 1.100 euros al mes. Sí. ¿Consideran que eso es factible? Quiero decir, ¿es fácil convencer a un empresario de que en estos tiempos reduzca la jornada y encima aumente el...? Son una serie de medidas complementarias unas de otras. Digamos, la principal medida frente al paro en estos momentos es un plan de choque para generar empleo, que en Aragón se cifraría en 90.000 puestos de trabajo creados a partir de la puesta en valor de nuevos yacimientos de empleo. Estamos hablando de empleos verdes, reforestación, energías renovables, estamos hablando de empleos sociales, atención a la dependencia, estamos hablando de rehabilitación de vivienda para apoyar al sector de la construcción. Todo ese esfuerzo permitiría la creación de 90.000 empleos y además, evidentemente, cuando la economía está parada, como está en este caso, lo que hay que hacer es un gran esfuerzo público a partir de las inversiones. En vez de recortar inversiones, lo que hay que hacer es incrementarlas en equipamientos útiles, en infraestructuras necesarias para vertebrar el territorio, en equipamientos sociales, y esas inversiones producen que nuestras empresas recuperen actividad y que se vuelva a generar empleo. Evidentemente, un plan de choque de 90.000 empleos lo primero que va a producir es que se incremente el consumo, la gente va a volver a tener trabajo, va a volver a consumir, por lo tanto las empresas de servicios, etcétera, van a volver a generar actividad, volverán a contratar personal y evidentemente estaremos ampliando el número de cotizantes de impuesto de las rentas, habrá ingresos tributarios, habrá por lo tanto ingresos de seguridad social y será romper la dinámica destructiva que se está produciendo ahora. Por lo tanto, el mecanismo, yo creo que el objetivo prioritario tiene que ser la creación de empleo y ese es el mecanismo, la palanca para poner en marcha la rueda. Pero yo, por lo que he entendido de su explicación, para crear empleo, ha hablado de empleo verde, ha hablado de infraestructuras, de rehabilitación de viviendas. Hace falta un impulso público. Efectivamente. ¿Y el dinero de dónde sale, no? Es la pregunta que vas a hacer. Bueno, el dinero sale de donde está el dinero. En estos momentos, cada año, la Hacienda Pública Española está
entre comillas, dejando de ingresar, o regalando, en las comillas ya por regalando, dejando de ingresar 350.000 millones de euros al año. 350.000 millones de euros al año en rebajas fiscales, la mayoría, y en rebajas fiscales comprometidas desde los tiempos de Aznar y de los tiempos de Zapatero, y que ahora evidentemente habría que corregir, porque el Estado no puede permitirse el lujo de dejar pasar 350.000 millones de euros, tal como está la cosa, ¿no? Por ejemplo, para nosotros bastaría con acometer una lucha eficaz contra el fraude fiscal para poder financiar el plan de empleo. El plan de empleo, globalmente a nivel del Estado, estaría cifrado en 40.000 millones, crearíamos en los próximos 3 años 3 millones de puestos de trabajo, y esos 40.000 millones se podrían sacar de la lucha contra el fraude fiscal. Los técnicos de Hacienda, en los estudios que hacen, identifican claramente esas grandes bolsas. Las grandes empresas, el 3% de las grandes empresas evaden fiscalmente 42.700 millones de euros al año. Evidentemente, una política eficaz de recuperación de esos fondos permitiría ampliar la dotación y luego el incremento, una reforma fiscal que incremente los impuestos a las rentas más altas y a las grandes empresas, etcétera, pues también facilitaría disponer de más recursos para hacer las políticas de generación de empleo y las políticas de servicios públicos, que es fundamental en este momento de crisis. Sí, bueno, ustedes apuestan porque sea la administración principalmente la que dé ese impulso. Sin embargo, hay otras tendencias que son los empresarios los que tienen que crear empleo, subiéndoles los impuestos y obligándoles en cierta manera a cotizar más y a ser más solidarios, que es la palabra que se emplea. Igual claro, es que son dos vertientes totalmente distintas. Vamos a ver, en estos momentos el coste de la crisis está recayendo exclusivamente sobre los trabajadores, sobre los pensionistas, y yo creo que la sociedad merece ver que también recae el coste de la crisis sobre los sectores más pudientes de la sociedad. Es que en estos momentos los ricos son más ricos con la crisis. Los ricos tributan menos que los pobres en las rentas más bajas. Es paradójico, pero en el IRPF las rentas del capital tributan mucho menos que las rentas del trabajo. Esto son una serie de anomalías que hay que corregir. Las pymes están tributando proporcionalmente mucho más que las grandes empresas. Eso hay que corregirlo. Y evidentemente, en una circunstancia económica, en una situación económica normal, la empresa privada creará empleo, pero que hasta que eso llegue, evidentemente tiene que ser la iniciativa pública la que dé el paso y la que dé el tirón. En estos momentos yo creo que los más prestigiosos economistas de todo el mundo lo que están señalando es que Europa se está equivocando de receta. La receta de priorizar la reducción del déficit, recortar el gasto público, lo que está haciendo es perjudicar, sacrificar el bienestar de la ciudadanía, y además no está disparando de la economía, sino que la está ralentizando. El crecimiento económico se está parando en Europa y eso está generando más paro. Vamos a una nueva recesión, por lo tanto hay que cambiar la receta, es clarísimo. Además de cambiar esa receta para generar puestos de empleo y mejorar la inversión, también hablan en su programa de crear una banca pública y sí, bueno, de evitar que las cajas de ahorros se conviertan en bancos, y de nacionalizar todas aquellas entidades que hayan recibido ayuda por parte del Estado. Claro, lo que estamos planteando es que el sistema financiero ha pasado por una crisis enorme, está ubicado en una crisis enorme, el grifo del crédito está cerrado y desde luego las entidades financieras asumen que van a tardar mucho en volver a conceder el crédito, y el crédito es la gasolina que da vida a nuestras empresas. Por lo tanto, hay que hacer otro tipo de fórmulas para que el crédito fluya, y la fórmula que siempre ha funcionado y que en estos momentos no funciona porque no existe es recuperar una banca pública. Siempre ha habido una banca pública comercial o industrial que atendiera al tejido empresarial en este país, y en estos momentos no hay, por lo tanto hay que crearla para que vuelva a fluir el grifo del crédito a las empresas y la dinámica económica vuelva a reactivarse. ¿Y nacionalizar los bancos y las entidades que han recibido? No, esto lo hizo Obama, que no es ningún rojo peligroso, ¿no? Obama lo que hizo fue, evidentemente, salvar a la banca de Estados Unidos metiendo mucho dinero, y la solución que él planteaba era, efectivamente, si metes el dinero público hay que cuidarlo bien, por lo tanto entra también el control público y entra
designados por la administración Obama en los bancos, en los consejos de administración donde había dinero público. Eso es lo normal en cualquier sistema y eso es lo que entendemos que ha de hacerse en este caso también, ¿no? Hay que reforzar de alguna manera el polo público en este momento de crisis precisamente. Y si se nacionaliza, perdona que insista, pero sí. si se nacionalizan esas entidades, no puede pasar, siempre se ha dicho que, bueno, y sobre todo recientemente, con los sueldos, las pensiones vitalicias y demás de algunos directivos de las cajas de ahorros que no dejan de ser políticos, si se nacionaliza la banca, ¿no estaríamos cayendo en el mismo error que ha pasado con esas cajas de ahorros? No tiene por qué. La clave es que sean otros partidos los que gestionen eso. Esa es la fórmula sencilla. No, Chunta lo haría mejor. Yo creo que sí, desde la izquierda de Aragón lo haríamos bastante mejor, ¿no? Fundamentalmente, el tema que planteabas. Nosotros defendemos un salario mínimo interprofesional a 1.100 euros, es decir, casi duplicando la cifra actual, pero defendemos también establecer un salario máximo para directivos de empresas dentro de la administración, incluso fuera de ella. Es una anomalía que en la administración pueda haber directores o gerentes de empresas públicas o de organismos o de institutos que cobre más que el presidente del gobierno. Eso es una anomalía que habrá que corregir y dentro de determinadas empresas privadas, evidentemente el escándalo que ha surgido en estos momentos no puede ser que empresas privadas que están rescatadas y sostenidas con dinero público resulta que sirva para pagar bonus, para ponerse unos sobresueldos impresionantes o unas jubilaciones. Eso es un disparate que desde luego la sociedad no entiende y por tanto hay que corregir, claro que sí. Esto iría relacionado, por ejemplo, con las hipotecas que no se pueden pagar y que dejan a la gente en la calle. Claro. Nosotros desde las izquierdas llevamos muchos años defendiendo la dación en pago, esto es, que el ciudadano hipotecado, una vez que le han desahuciado y le han quitado la casa, no tenga que seguir debiendo dinero al banco que le ha concedido esa hipoteca en unas determinadas condiciones leoninas, ¿no? Por lo tanto, pensamos que esa es la solución. Durante estos años, cada vez que desde las izquierdas en distintas instituciones planteábamos iniciativas sobre la dación en pago, se nos votaba en contra desde el PSOE y ahora Rubalcaba se ha despertado socialdemócrata una mañana e incluye la dación en pago en el programa. Pues nos hace mucha gracia, nos parece muy bien. Lamentablemente él lo plantea sin efecto retroactivo, es decir, solo a partir de créditos que se puedan resolver ahora y por lo tanto, evidentemente, posiblemente no sirve para resolver el problema. Pero en todo caso, las salidas van por ahí, la dación en pago y desde luego la reforma de la ley hipotecaria para restablecer, como había antes, unos límites, unos plazos en esas hipotecas para evitar el sobreendeudamiento de los ciudadanos. Y en un momento, hablando pues, de esta crisis humana que pasa en esas familias, en un momento en el que se dice que un gobierno que se supone que es de izquierdas está llevando a cabo políticas que no se corresponden al ideario de muchos de sus votantes, ¿qué políticas sociales promulgaríais de vosotros, desde ustedes, desde la izquierda de Aragón? Es que el PSOE le ha hecho el trabajo sucio al PP. Durante estos años el PSOE ha abaratado el despido, ha mal reformado las pensiones, las ha congelado, ha alargado la edad de jubilación, ha ampliado el periodo de cotización para que los jubilados del futuro cobren menos, ha hecho una reforma laboral para dinamitar la negociación colectiva y que por lo tanto los trabajadores cobren menos y en ese escenario ha bajado el sueldo a los empleados públicos y en ese escenario ha introducido recortes en sanidad, en educación, etcétera. Evidentemente le ha hecho el trabajo sucio al PP, ahora vendrá el PP con su programa y meterá la excavadora y se cargará lo poco que queda del estado de bienestar. Por lo tanto, nosotros entendemos que el camino es el inverso. Estamos hablando de servicios sociales básicos, que son fundamentales. Hay que garantizar la accesibilidad a esos servicios a toda la ciudadanía. Y si algunos pretenden convertirlos en mercancía, convertirlos en negocio privado, si algunos pretenden trocearlos o privatizarlos o externalizarlos o dejar que se degraden hasta poder justificar con eso que se hagan conciertos con la privada, que parece que esa es la política que imperan algunos gobiernos autonómicos del PP y también del PSOE o del PSOE-PAR, recordémoslo, que no está tan lejos. Bueno, pues en ese escenario tenemos que decir que no, que los servicios públicos van lo primero, son lo fundamental, que queremos servicios públicos de gestión pública, porque esa es la única manera
de garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos y ciudadanas. El único problema que le veo yo a esas afirmaciones es que la gestión pública necesita dinero y la administración tiene que obtener el dinero de algún sitio, y en el fondo es lo que 350.000 millones de euros regala la hacienda pública cada año en rebajas fiscales. ¿Pero con eso da para todo? Con eso da para mucho. Con eso, más los 40.000 que se pueden rescatar del fraude fiscal, etcétera, etcétera, yo creo que da para que la maquinaria de la economía empiece a funcionar, y a partir de ahí, evidentemente, puede haber más ingresos derivados de la propia dinámica de la actividad económica y podemos empezar a salir del túnel, ¿no? Pero desde luego yo creo que el objetivo claro tiene que ser el de unos servicios públicos de calidad. Estamos muy lejos. La inversión, no digo el gasto, la inversión en nuestros servicios públicos está muy lejos en términos de porcentaje de PIB, es decir, de porcentaje de nuestra riqueza nacional, está muy lejos de lo que dedica la media europea. Por lo tanto, tenemos que destinar más a educación, destinar más a sanidad, servicios sociales. En educación, claro, los países punteros en educación están sufriendo menos la crisis que nosotros. Igual el problema va también por ahí. Cuando hay comunidades autónomas donde se despiden profesores, donde se les amplían las horas lectivas, como quitándoles importancia, etcétera, etcétera, pues posiblemente se está yendo en el camino contrario al que han seguido otros países del norte de Europa. Y la educación en Aragón, evidentemente me imagino que como en el resto de España, pública 100%. Claro, es que la apuesta de dinero público tiene que ir dirigido a la escuela pública, por supuesto. Esa es la opción. Evidentemente, si alguien quiere otras opciones educativas, las tiene a su alcance, es libre de hacerlo, pero entenderán que el esfuerzo público tiene que dirigirse a la escuela pública. Sorprende mucho ahora, el gobierno de Aragón ha abierto la puerta a hacer conciertos en el bachiller. El bachillerato, que es un nivel educativo no obligatorio, donde hay suficientes plazas públicas para atender toda la demanda existente, y resulta absolutamente increíble que desde un gobierno, en este caso del Partido Popular, en coalición con el Partido Aragonés, se planteen aplicar conciertos con la escuela privada. No tiene sentido, no está justificado porque no es obligatorio y no tiene sentido porque hay suficientes plazas públicas. Por lo tanto, creo que hay que tener en cuenta que determinadas políticas lo que pretenden es fomentar un negocio privado, no resolver un problema de un servicio público de los ciudadanos, sino fomentar un negocio privado. Si la izquierda de Aragón consigue llegar al Congreso de los Diputados, y según el barómetro que salió el otro día del Gobierno de Aragón, así lo van a conseguir, en infraestructuras, la reapertura del Canfranc, la travesía central o el desdoblamiento de la Nacional 232, entre otras, ¿se escuchará en Madrid? Para nosotros es muy importante que Aragón recupere una voz propia en el Congreso, como la que tuvo Aragón con José Antonio Labordeta en las dos legislaturas que estuvo allí. Nosotros hemos asumido el compromiso de recoger su testigo, de seguir trabajando. Recordamos cómo funcionó en aquel momento la presencia de Labordeta, que las reivindicaciones aragonesas estaban en la agenda política del Estado. No hubo comarca que no se viera reconocida en el trabajo parlamentario de Labordeta, y eso es el trabajo que vamos a hacer ahora. Desde luego, el Canfranc va a ser la primera prioridad, porque entendemos que es una infraestructura que podría estar reabierta en los próximos 4 años, porque desde Francia ya ha comenzado a invertirse en la vertiente norte de esa línea internacional. Faltaría que el gobierno español se pusiera las pilas y hiciera lo propio. Lamentablemente, en estos últimos 8 años, a pesar de que Víctor Morlán ha sido el número 2 del Ministerio de Fomento y ser alto aragonés él, pues la verdad es que no se le ha lucido mucho, ¿no? Pero bueno, esperemos que a partir de ahora, desde luego, va a ser uno de los caballos de batalla, igual que la resolución urgente del desdoblamiento de la Nacional 2 y de la Nacional 232, que son dos carreteras que tienen todavía unos tramos sin desdoblar y que son unos puntos negros fatales, con líderes de accidentes, de colisiones frontales en el ranking de carreteras españolas. Es una sangría que desde luego la sociedad aragonesa no se puede permitir, y por lo tanto, haya o no haya crisis, tiene que ser prioritario acabar con esos tramos sin desdoblar de esos dos agujeros negros. Lo ha comentado al principio de esta última intervención, si consiguen llegar al Congreso, Aragón vuelve a estar representado a través de su Labordeta. Ya les dejó el listón bastante alto, van a estar a la altura. Sí. Bueno, será lo que se pueda, ¿no? Yo creo que Labordeta era
era una persona, bueno, indefinible en muchos aspectos, pero desde luego dejó muy claro cómo es la forma de trabajar, y esa forma de trabajar del diputado que está pendiente de la ciudadanía, que está escuchando a la ciudadanía. Su despacho siempre estuvo abierto, siempre estuvo recogiendo las quejas de los ciudadanos, las reivindicaciones de los colectivos, las reivindicaciones de las comarcas, y luego él lo trasladaba al Congreso de los Diputados, planteaba iniciativas parlamentarias, presionaba al gobierno de una manera o de otra, y al final había respuesta o no en función de que el gobierno fuera sensible o no a esas situaciones, pero en todo caso la Bordeta era el diputado que luego volvía al país y hablaba con la gente y explicaba lo que había hecho y lo que había conseguido y lo que no. Nosotros haremos lo mismo, ese papel del diputado que escucha a la gente, que traslada sus reivindicaciones a Madrid y que luego vuelve a dar la cara y a rendir cuentas, desde luego es el papel que queremos hacer. ¿Y considera que van a arrastrar gran parte de los votos de la memoria de José Antonio? ¿Les va a servir eso para darle el pequeño impulso que les falta? No, tampoco lo habíamos valorado como una cuestión de sacar votos o dejar de sacarlos. Entonces, José Antonio Labordeta es una guía en nuestro trabajo. La gente, los aragonesistas y mucha gente de izquierda en Aragón, es un ejemplo de intelectual comprometido políticamente, que asumió responsabilidades en un momento dado, que asumió ese papel de dar voz a un territorio en un momento dado y ejerció una cierta portavocía moral en los años duros de la mayoría absoluta del PP de Aznar. Pues la verdad es que Labordeta, algunos dicen que fue el primer indignado del Parlamento, en el Parlamento, ¿no?, por decir lo que dijo frente a la derecha más reaccionaria de Europa, que nos había metido en una guerra ilegal, ¿no? Bueno, pues en ese contexto Labordeta es un referente moral, político, para nuestra generación, y en ese sentido pues estamos ilusionados con la posibilidad de seguir el trabajo que él emprendió. Ya lo último para acabar, Jesús, en el Congreso, cuando esté sentado en su sillón, va a estar rodeado y va a ir de la mano de muchas otras formaciones que han hecho lo propio que han hecho ustedes aquí con Izquierda Unida. Cuando haya temas de independencia, por ejemplo, de si Bildu llega a la Cámara y propone que se haga un referéndum para determinar, por ejemplo, si el pueblo vasco quiere la independencia o la autodeterminación, usted, defendiendo a la izquierda de Aragón y dentro de esa coalición, o sea, es que ¿cuál sería su voto? Me preguntas por ese caso concreto y me puedes preguntar por 1000 casos concretos. Por 1000 casos, evidentemente. Que pueden surgir en el trabajo parlamentario, ¿no? Ni siquiera sé lo que vamos a votar en la investidura, porque no sé quién va a ser el candidato, ¿no?, como para imaginarse lo que puede pasar con iniciativas de otros grupos. Lo cierto es que nosotros hemos dicho, somos partidos distintos. Voy a estar cómodamente, he dicho, en el grupo de la Izquierda Plural, que es una coalición muy amplia, donde además de Izquierda Unida está Iniciativa per Catalunya y otros partidos de otras comunidades autónomas que representan este perfil rojiverde, nacionalista en algunos territorios, y que va a sumar para reforzar las posiciones de izquierdas ante la crisis. A partir de ahí nosotros tenemos garantizada la singularidad política de Aragón en ese grupo. Vamos a tener la portavocía de todos los asuntos relacionados con Aragón, vamos a hacer que los temas de Aragón estén presentes en el debate, en los grandes debates, en la investidura, en los debates de política general, en los presupuestos generales del Estado. Y a partir de ahí, todo lo que está en el programa pactado pues es a lo que nos atendremos, y lo que no está en el programa, porque no lo hemos contemplado, como ese ejemplo que ponías tú, o otras cuestiones que podemos tener matices o discrepancias, pues todo eso se trabajará en su momento y vamos a crear un mecanismo de resolución de asuntos o de adopción de acuerdos sobrevenidos que yo creo que nos permitirá funcionar con comodidad en las Cortes Generales. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, Jesús, por Gracias dedicarnos este tiempo y mucha suerte el próximo 20 de noviembre. Muchas gracias. Y a ustedes, lo dicho, sigan viendo nuestras entrevistas aquí a todos los candidatos, porque les vamos a tener y les vamos a contar todo lo que pasa. Hasta luego.